Escuche bien, el 70% de las tareas sí se van a automatizar y los trabajos que más van a cambiar son del vendedor, el especialista en marketing y el de asistente administrativo. Todo gracias a los micromomentos de Google y esa psicología de la decisión inmediata que nos hace actuar en cuestión de segundos. Imagínese esto, usted está en la oficina, con el reloj corriendo y una reunión en 15 minutos. Necesita un dato preciso sobre el mejor proveedor de suministros para su equipo. Antes, habría perdido media hora buscando en carpetas, llamando a colegas o navegando páginas eternas. Hoy saca ese teléfono del bolsillo, escribe o dice en voz alta, proveedores confiables cerca de mí con reseñas recientes, y en un abrir y cerrar de ojos aparece la respuesta perfecta. No es magia, es un micromomento. Ese instante en el que su cerebro, impulsado por la urgencia, busca alivio inmediato y Google lo entrega justo cuando más lo necesita. Ahora piense en su día a día fuera del trabajo. Va caminando por la calle, siente hambre de repente y quiere algo rico sin complicaciones. Restaurante italiano abierto ahora. Teclea rápido. En segundos decide si ir o no. Compara precios, lee opiniones y hasta reserva una mesa. Lo que antes era una decisión que tomaba horas de planificación, ahora se vuelve en el instante. Y así, sin que usted se dé cuenta, su vida se acelera. Las tareas repetitivas de investigación, comparación y elección se simplifican tanto que parecen desaparecer. Pero aquí viene lo interesante. No todos viven esto con la misma facilidad. Muchas personas con poca experiencia en tecnología se sienten abrumadas. Ven cómo el mundo avanza a toda velocidad y temen quedarse atrás, perder oportunidades laborales o simplemente no entender por qué sus clientes o jefes ahora esperan respuestas en segundos. Esa ansiedad es real y es precisamente por eso que estos micros momentos están transformando todo. Piense en un vendedor tradicional. Antes cerraba tratos después de largas reuniones y catálogos impresos. Hoy, si no aparece en ese segundo en el que el cliente busca mejor opción de seguro cerca, el cliente ya eligió a la competencia. O un asistente administrativo que antes organizaba todo en papel, ahora con un micromomento resuelve reservas, compara presupuestos y envía informes en minutos. La inteligencia artificial de Google hace posible que la máquina anticipe lo que usted necesita antes de que termine de formular la pregunta. Es como si el teléfono se convirtiera en su asistente personal, que lee su mente en el momento exacto y eso genera un cambio profundo. Ya no decidimos después de pensarlo días, decidimos en el instante. Movimos por una necesidad real y una respuesta que llega al instante. Hola, soy Laura. Tengo un nivel tecnológico intermedio y he vivido en carne propia esa transición. Sé lo que se siente cuando todo parece ir demasiado rápido y uno teme no estar a la altura. Por eso estoy aquí, hablándole de forma clara, cercana y sin complicaciones técnicas. Quiero que entienda estos micromomentos de Google y la psicología que hay detrás de la decisión inmediata. Así podrá adaptarse, aprovechar las ventajas y sobre todo no perder su empleo ni sus oportunidades en este mundo que cambia tan deprisa. Vamos a desglosarlo paso a paso, como si estuviéramos conversando en la cocina. Primero, ¿qué son exactamente estos micromomentos? Son esos breves instantes en los que usted, yo o cualquiera sacamos el celular porque tenemos una necesidad urgente. Google los identificó hace años y los clasificó en 4 tipos principales. No se preocupe, se los explico con ejemplos cotidianos. El primero es quiero saber. Es cuando surge una curiosidad o una duda y necesita resolverla ya. Por ejemplo, usted ve una noticia sobre un nuevo tratamiento natural y pregunta, efectos secundarios del té de tal hierba. En segundos obtiene la información y decide si probarlo o no. Su cerebro usa atajos mentales rápidos, llamados heurísticas, para no gastar energía innecesaria. Por eso decide tan rápido. Prefiere una respuesta buena ahora que una perfecta dentro de una hora. El segundo es quiero ir. Aquí la urgencia es física. Farmacia abierta más cercana. O taller mecánico cerca de mi ubicación. El teléfono detecta dónde está usted y le da opciones en el acto. Esa inmediatez genera confianza. Si la respuesta es útil, usted se siente acompañado y vuelve a usar el mismo servicio. El tercero es quiero hacer. Usted quiere aprender algo práctico en el momento, como cambiar filtro de aire del auto o receta rápida de avena saludable. Aparecen tutoriales, videos cortos o pasos simples. Aquí entra la psicología del aprendizaje instantáneo. El cerebro libera dopamina, esa sustancia que nos hace sentir bien cuando resolvemos algo rápido y eso nos motiva a seguir actuando.
Y el cuarto es el más poderoso para los negocios, es quiero comprar. Es cuando la intención es clara y está lista para gastar. Mejores audífonos inalámbricos con descuento ahora. En ese micromomento se compara, se lee reseña y se compra. Estudios muestran que muchas compras móviles se concretan en menos de una hora desde que surge la necesidad. Imagínense el poder de estar ahí justo en ese segundo. Ahora, ¿por qué funciona tan bien esta psicología en la decisión inmediata? Nuestro cerebro tiene dos sistemas de pensamiento, uno rápido, emocional y automático, que se activa con estos micromomentos. El otro es lento, lógico y cansado. En la era del celular, el primero domina porque queremos ahorrar tiempo y energía. Sentimos urgencia, miedo a perder la oportunidad y recompensa inmediata. Por eso Google diseña sus resultados para responder en milisegundos. Usa inteligencia artificial para entender el contexto, su ubicación, hora del día, búsquedas anteriores, todo para darle justo lo que necesita sin que usted tenga que pedirlo con palabras perfectas. Pero ¿cómo nos afecta esto en el trabajo y en la vida diaria? Para empezar, muchas tareas repetitivas se simplifican. Un asistente ya no pierde tiempo buscando datos, un par de palabras y listo. Un vendedor ya no depende solo de llamadas, debe estar visible cuando el cliente busca en ese preciso instante. Si no lo está, pierde la venta. Por eso decíamos al principio que esos tres trabajos cambian todo. No desaparecen, pero se transforman. Quien entienda los micromomentos y sepa usar la herramienta a su favor, se vuelve más eficiente y valioso. ¿Se siente ansioso pensando que no sabrá seguir el ritmo? Tranquilo, adaptarse no requiere ser experto en computadoras. Empiece por lo básico. Use la búsqueda por voz. Es más natural y Google entiende mejor cuando habla. Practique preguntas claras y cortas. En lugar de escribir párrafos, diga exactamente lo que necesita. Mejor precio de hotel en Tolima para este fin de semana. Active las notificaciones de ubicación solo cuando las necesite para que las sugerencias lleguen en el momento justo. Si trabaja en ventas o atención al cliente, piense en cómo hacer que su empresa aparezca en esos micromomentos. Un sitio web rápido, fotos actualizadas, respuestas honestas, en reseñas. Si es asistente administrativo, use las herramientas gratuitas de Google para organizar mejor su día. Y si su rol es más tradicional, incorpore pequeños hábitos. Dedique 10 minutos al día a explorar cómo buscar mejor. Verá que en lugar de perder el empleo, gana tiempo y reduce estrés. Otro punto clave, la psicología también nos advierte de los riesgos. ¿Por qué decidimos tan rápido? A veces elegimos sin verificar todo. Por eso es bueno combinar la rapidez con un poco de pausa consciente. Pregúntese siempre, ¿esta fuente es confiable? ¿Realmente necesito esto ahora? Así aprovecha la velocidad sin caer en compras impulsivas de las que se arrepiente después. Mire, estos son cambios, no son una amenaza, son una invitación a ser más ágiles. Usted puede seguir siendo la misma persona de siempre, solo que ahora con una herramienta poderosa en el bolsillo que le ayuda a decidir mejor y más rápido. Piense en cuántas horas ahorra al mes resolviendo dudas al instante. Piense en cuántas oportunidades gana al estar al tanto de lo que necesita su cliente o su jefe exactamente cuando lo necesita. Y lo mejor de todo es que Google sigue mejorando. Su inteligencia artificial ahora no solo busca, sino que entiende el contexto y hasta anticipa preguntas. Eso significa que las tareas que antes consumían energía mental se automatizan de forma natural. Usted se enfoca en lo que realmente importa, que son las relaciones, la creatividad, las decisiones importantes de la vida. Al final del día, los micromomentos de Google nos recuerdan algo muy humano. Todos queremos respuestas rápidas porque queremos vivir mejor. Queremos resolver problemas sin complicaciones. Queremos sentir que controlamos nuestro tiempo. Y cuando entendemos la psicología detrás de esas decisiones inmediatas, dejamos de sentirnos perdidos. Empezamos a usar la tecnología a nuestro favor. Por eso le invito a que no se quede con la duda. Pruebe hoy mismo a hacer una búsqueda simple de algo que necesite resolver ahora y note cómo se siente al obtener la respuesta en segundos. Y si le sirvió este video, déjeme un comentario contándome cuál ha sido su micromomento más reciente. ¿Fue buscando un lugar, una receta o una decisión de compra? Me encantaría leerlo y responderlo. Si quiere ir más allá y recibir consejos personalizados para su situación laboral o personal, suscríbase al canal, así no se pierde ningún video donde seguimos explorando estos temas de forma sencilla y práctica. Recuerde, el mundo avanza rápido, pero usted no tiene que correr solo. Entender los micromomentos de Google y la psicología de la decisión inmediata es el primer paso para sentirse seguro, productivo y al día. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.